Hola a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí. Una disculpa muy grande por no haber subido una canalización el martes como previsto o el miércoles a más tardar. Me fue prácticamente imposible el martes porque tuve una situación de contraste muy fuerte y mi ego estaba ahí y fue complicado para mí quitarme de esa energía, entonces no quería que la canalización fuera trucada ni nada, entonces me esperé y ayer miércoles que lo iba a hacer, tengo ratones en la cocina, así es de que como estoy en contra de cualquier violencia contra los animales, pues tuve que sacar todo en la cocina, limpiar súper bien y poner nuestras trampas ecológicas. De hecho cayó uno, hermoso, pequeñito. Entonces hace ratito ya fui, lo saqué y lo llevé a otro jardín lejos. Y le dije, San Jorge bendito, guarda tus ratoncitos para que no lleguen a mi departamento. Es que tenemos un restaurante aquí abajo. Y pues son medios. Entonces, está tan pequeñito el animalito que no sé por dónde haya entrado. Así es de que, pues bueno, sin más por el preámbulo, voy con la canalización. Gracias. Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Para ustedes pueden existir lapsos de tiempo. Sin embargo, nosotros, en la manera en la que vemos el tiempo, es como si no nos hubiéramos dejado. Esta maravilla de ver el tiempo cuántico nos permite tener una visión relativa respecto tanto a los hechos que suceden en la Tierra como las potencialidades o incluso su pasado. Mucho se ha hablado sobre los viajes en el tiempo. Algunos los consideran como mentira y otros como ciencia ficción. Sin embargo, nosotros podemos decirles con certeza que los viajes en el tiempo existen de muchas maneras. En su tierra existen personas que han logrado crear aparatos que potencializan su viaje a otros puntos en el tiempo. Sin embargo, seres humanos con conciencia lo suficientemente controlada y despierta pueden acceder a cualquier punto en el tiempo. En este tipo de viajes astrales, ustedes pueden acceder. De hecho, en sus sueños muchas veces acceden a otras realidades paralelas, a otros puntos en el tiempo o incluso a otras vidas pasadas o futuras, no solo como humanos. Nosotros intentamos explicar de una manera lo más lineal posible para que ustedes puedan entenderlo. El tiempo, tal como ustedes lo conocen, no es más que un sistema creado por y para los humanos, puesto que es apropiado para ustedes contabilizar, tener un sistema lineal que les ayude a concretizar las cosas. Sin embargo, el tiempo no existe. Ustedes, y les hemos hablado al respecto, pueden manejar el tiempo alargándolo o acortándolo con su conciencia. Sin embargo, si partimos del principio que todas las realidades paralelas existen y que ustedes van a vivir aquella en la que se enfoquen respecto a sus pensamientos y a sus emociones, es lo mismo cuando hablamos del futuro o cuando hablamos del pasado. ¿Quién les garantiza ahora a ustedes que la versión que están aquí viviendo no es la misma conciencia que está en el futuro? O que es decir, que hay otro yo de ustedes en el futuro que está consciente de ustedes. Es algo complicado. Intentaremos explicarles con un ejemplo vivido por el canal. El canal, cuando tenía casi 16 años, perdió trágicamente en un mes a una prima que era como su hermana y tenía solo unos meses de diferencia. La prima tuvo una enfermedad muy letal y en un mes hizo su transición. Era la primera vez que el canal se enfocaba en experimentar de manera tan cercana una pérdida, como ustedes lo llaman, física, de alguien. Y su proceso de duelo y de separación del dolor
la ha seguido a lo largo de su vida e incluso ahora, aunque ella crea que ha soltado, hay piezas y partes remanentes que quedan en su energía como fractales. Lo que nosotros queremos comentarles es de que hubo un punto en el tiempo, tal vez 1 año o 2 después del suceso, en el que ella se encontraba llorando perdidamente en su cuarto, boca abajo, y de repente sintió que había una presencia angelical a su lado y sintió tanto amor incondicional, tanta ternura, que esa presencia la calmó y le dijo: no te preocupes, todo va a estar bien, te vas a casar y vas a tener una hija. ¿Y qué hija? Y esas palabras de ese ser angelical la calmaron. Pasó el tiempo, ella siguió con su vida y hace un par de meses ella estaba haciendo una meditación y en esa meditación, sin que ella lo controlara, se vio a sí misma en ese punto en el tiempo en el que ella estaba acostada llorando, y al verse tan doliente, tan frágil, tan vulnerable, sintió un amor tan inconmensurable por ella, que solo pensó en decirle para hacerla sentir bien: no te preocupes, todo va a estar bien, te vas a casar y vas a tener una hija. ¿Y qué hija? Y mientras lo decía, no recordó ese punto en el tiempo, en el pasado, en el que ella había sentido esa presencia angelical. Y sin embargo, en su ahora, cuando ella salió de la meditación, recordó esos 2 momentos y entendió que ese ser angelical con amor incondicional era ella misma, que había viajado en el tiempo hacia su pasado, que en su pasado era su versión futura y que ella misma se estaba reconfortando. Eso lo hizo de una manera inconsciente. Pero ustedes, si logran primeramente controlar su energía, conocer su energía y hacer meditaciones basadas en su propia intuición, nosotros no queremos darles un paso de A más B igual a C, puesto que la elevación de cada uno y su iluminación es diferente y no queremos mostrarles cosas que no sean apropiadas. Sin embargo, su sabiduría interna será quien les llevará por el mejor camino posible. Por favor, hónrenla. Sigan aquello que ustedes creen que es bueno. Pregúntense: yo quiero viajar en el tiempo. Guíame. Honren su intuición, escuchen su intuición. Y así ustedes podrán acceder a viajes. Al principio serán viajes aleatorios. Pueden viajar hacia el pasado, pueden viajar hacia el futuro, pueden viajar hacia otra realidad paralela. Pero a medida en la que ustedes se enfoquen con la práctica y con la resolución, con la intención, podrán volverse maestros en ese sentido. Nosotros viajamos en el tiempo y el tiempo de la humanidad es como un libro abierto. Pero nosotros tenemos que escoger qué punto en el tiempo, en qué lugar y en qué espacio, como si fueran coordenadas, necesitamos ir o queremos ir. Nosotros no nos desplazamos forzosamente con naves, nos desplazamos con conciencia. Ahora estamos aquí, después estamos allá. Eso es lo que nosotros podemos hacer, entre otras cosas, porque hemos trabajado a través del tiempo. Pero lo que nosotros hacemos, ustedes también lo pueden hacer. Solo tienen que empezar a desearlo, a practicarlo. ¿Cuánto tiempo les tomará? Depende de ustedes. Nosotros estamos cada vez más contentos al compartir esta sabiduría que pocos humanos conocen y sin embargo que está accesible a todos ustedes. Si estas informaciones resuenan con ustedes, compártanlas, expandan su luz. Es momento de que la humanidad se empodere. Es momento de que la humanidad florezca sin lastres, se libere de sus propias cadenas. Y esta luz es contagiosa, tan contagiosa y tan pegajosa que incluso aquellos que han caído en lo más profundo de la oscuridad, en donde aún en su más profundo ser existe esa llamita prendida, al haber luz, esa llamita buscará salir.
La mejor manera de apoyar a su planeta, a sus humanos, a sus habitantes minerales, animales, vegetales, etéricos, es expandiendo su propia luz, empoderándose como seres universales y tomando el verdadero lugar que les corresponde en el cosmos. Fin del comunicado.